Con impresionantes vistas de las montañas, hermosas costas, cultura, historia e increíbles oportunidades profesionales, personas de todo Estados Unidos se están mudando a Carolina del Norte. Si hablamos del clima, Carolina del Norte tiene las 4 estaciones: invierno, primavera, verano y otoño. Y si hablamos de las ventajas y desventajas, estas serían. Y si hablamos de economía, no es ningún secreto que Carolina del Norte es uno de los mejores lugares para vivir en los Estados Unidos. La mayor parte de esto se debe al impresionante. Si tu preocupación es cuánto se necesita para vivir en Carolina del Norte, debes saber que este se destaca por tener los precios más bajos en... ¿Sabías que Wallachop realizó un estudio en enero del 2021 y determinó que Raleigh es la tercera capital donde mejor se puede vivir en el país? Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a traer un video bastante emocionante e interesante si tu misión en este 2022 es mudarte de estado. Y qué mejor manera que hacerlo aquí desde la capital de North Carolina, porque si quieres saber cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en este estado, quédate hasta el final de este video. Con un clima excelente, un mercado laboral próspero y algunos de los vecinos más agradables de la zona, Carolina del Norte se ha convertido en uno de los principales destinos para jóvenes profesionales, familias en crecimiento y jubilados. Es por eso que hoy te traemos, según nuestra consideración, bajo nuestras experiencias y basándonos en estudios realizados, cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en North Carolina, las cuales debes conocer si estás considerando mudarte a este hermoso estado. La capital de Carolina del Norte es Raleigh, pero su ciudad más poblada es Charlotte. Actualmente es el 10º estado más poblado del país. Raleigh cuenta con muchos espacios verdes, museos para toda la familia y una oferta cultural en crecimiento. Además, sus habitantes presumen ser muy amables y educados, con un fuerte sentimiento de comunidad. Si hablamos de su ubicación y geografía, Carolina del Norte está ubicado en la zona sur de los Estados Unidos y es vecino de los estados Tennessee, Carolina del Sur, Georgia y Virginia. Existen algunas zonas en los Estados Unidos que poseen altas montañas, sin embargo, las más elevadas se encuentran precisamente aquí en Carolina del Norte. El estado tiene preciosos recursos naturales y montañas muy conocidas como la Great Smoky Mountains, las grandes montañas humeantes, icónicas en el extremo occidental del estado. De igual forma, en el este posee bellas playas, más de 400 kilómetros de hermosas playas en la costa. Estas se encuentran en las llanuras costeras que ocupan casi la mitad del estado. A lo largo de la costa se encuentran los hermosos Outer Banks, una serie de islas barreras que son muy popular para los destinos vacacionales, así como series de Netflix. Es por eso que Carolina del Norte es famoso por sus recursos naturales y su variada geografía, ríos, lagos y extensas áreas verdes para el disfrute de todos sin excepción. Además está ubicada entre los destinos más visitados como Nueva York y Florida y puedes viajar entre esos estados. Por ejemplo, desde Carolina del Norte hasta Nueva York serían 516 millas, o sea, más o menos 8 horas, y desde Carolina del Norte hasta Florida existen 656 millas, un promedio de 10 horas, pudiendo hacer tu viaje en carro, en bus, tren o avión. Mira amigos, esta vez esta pausa es para agradecer a nuestros amigos de OTC Finder, que son los patrocinadores de este video. Gracias a ustedes, la gente de OTC, por confiar en nosotros y hacernos partícipes de este nuevo proyecto. Bien, les decía que la gente de OTC Finder trae una herramienta para ayudar a ti, la gente de la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos, para que puedan saber con qué nombre van a comprar el medicamento que ustedes conocían allá en su país, aquí en los Estados Unidos. Aquellos medicamentos que son comprados sin récipe médico, pueden saber ahora a través de esta página web cómo comprarlos y dónde. Y ya te voy a decir cómo funciona esta página. Bien amigos, así se ve la página de OTC Finder. Aquí, seleccionando la bandera de México, vas a encontrar todo el contenido en español. Allí verás 2 maneras de buscar tu medicamento. Una, por el nombre que ya conoces, o la otra simplemente por los síntomas que estés presentando en ese momento. La aplicación te mostrará 2 maneras además para poder comprar el medicamento que selecciones. Una, con la que puedes comprar en línea en las diferentes farmacias que vas a encontrar aquí en los Estados Unidos, y la otra te mostrará el mapa donde puedes escoger la farmacia que esté más cerca de tu ubicación aquí en los Estados Unidos. Además puedes escoger 2 maneras para acceder a esta página, una gratis por 5 días o puedes escoger un plan de $15 o $20
con el cual por supuesto recibirás 15% de cashback o recompensas por cargar tus facturas a la aplicación. Si quieres saber más información acerca de esta página, el link lo encontrarás en la descripción. Ahora sí, después de toda esta información, continuemos con el video. El tiempo en Carolina del Norte se caracteriza por inviernos suaves, no es tan extremo como los estados más al norte, ya que las nevadas en las principales ciudades son muy escasas y suelen ser de 3 a máximo 4 al año. Largos periodos agradables de primavera y otoño es uno de los climas más frescos y hermosos del año, donde los cambios de colores y florecimiento de los árboles son un espectáculo visual impresionante. Además de en veranos cálidos, hay muchas más posibilidades de disfrutar días soleados mientras se vive aquí. Sin embargo, se puede considerar el verano como una de las estaciones más húmedas y calientes del año. No obstante, se considera mejor clima en general que en la mayoría de los estados americanos. Y por supuesto, en consideración al clima, la verdad es que North Carolina te ofrece un poco de clima de cada estación. Aquí los inviernos son fríos, pero no son con temperaturas tan altas y con nieve que te llega hasta la rodilla, como por ejemplo en estados como Nueva York o Chicago, esos estados por allá arriba que sí sabemos que la verdad la pasan muy rudo en invierno. Por supuesto, en verano es caliente, divino como todos los estados. Y en otoño tiene una belleza de hojas y colores espectaculares que vas a disfrutar, inclusive en imágenes que te vamos a dejar por ahí, porque es divino. Es una degradación de colores espectaculares que seguro vas a disfrutar si vienes aquí a vivir a North Carolina. Y si hablamos de la parte de primavera, te vas a deslumbrar con todos los jardines que puedes encontrar aquí, toda la belleza de flores que puedes encontrar, así que sí, esas serían unas ventajas para ti. Y en cuanto a las desventajas, a nuestra consideración, la verdad es que, por ejemplo, aquí en primavera suelta mucho polen. Lamentablemente, para los que son alérgicos, pues esa sería una de las desventajas. A nosotros, gracias a Dios, no nos pega porque, bueno, no sufrimos de esas alergias, pero muchas personas sí, y tal vez esa sería una desventaja, porque mira, sale tanto polen que los carros se ponen con una capa verde, como que le hubiesen echado un polvo verde, porque sueltan, como hay mucha vegetación, es un estado bastante verde, obviamente las plantitas hacen su proceso y a muchas personas les afecta. En el caso del verano, la verdad es que son veranos bastante húmedos, y si no estás acostumbrado a esa humedad con el calor, pues a muchas personas les puede afectar. De hecho, cuando están esas temperaturas muy altas, te mandan alertas tanto por las noticias, además que te pueden mandar alertas por las escuelas y pueden inclusive hasta cancelar clases, actividades afuera, y obviamente muchos trabajos, si son afuera, lo pueden cancelar porque definitivamente son muy altas las temperaturas. Ahora, en el tiempo de huracanes, sí es cierto que como tenemos una parte costera, pegan algunos huracanes o algunos coletazos, como dicen en las noticias, pero es exactamente hacia la parte costera. O sea, en esta parte central, como lo es obviamente Raleigh y Charlotte y toda la parte central del estado, no se ve afectado, sino simplemente por unos vientecitos o algunas lluvias a veces muy constantes de 2 hasta 3 días. Ahora, si nos ponemos a hablar de la parte de la nieve, que a veces podemos tener un máximo de 4 nevadas en la temporada de invierno, si la nevada es bastante fuerte, se pueden cancelar trabajos, días de escuela y toda la cantidad de actividades. ¿Por qué? Porque como no es un estado en el que cae tanta nieve, sino poquita, cuando cae de verdad algo muy fuerte, como creo que pasó hace como 3 años, la verdad es que suspendieron clases, muchos trabajos se paralizaron y te pueden cerrar hasta por 2 días porque lamentablemente pues no estamos tan preparados, o no diría yo preparados, sino que las condiciones no son tan controladas como en Nueva York, y entonces prefieren muchas empresas, muchas escuelas cerrar para prevenir accidentes. Así que depende de tu amor o, en este caso, rechazo al clima. La verdad es que estas serían ventajas o desventajas. En nuestro caso serían ventajas muy provechosas porque no son climas extremos, y además de eso te presentas 4 estaciones que la verdad es que disfrutarlas es una maravilla. Así que ya sabes, seguimos con los puntos. Si estás pensando en trabajar en Estados Unidos, deberías valorar la opción de dirigirte a Carolina del Norte, ya que ha sido elegido por la revista Forbes como uno de los 5 mejores estados para hacer negocio durante 11 años consecutivos.
Estratégicamente ubicado a medio camino entre Miami y Nueva York, Carolina del Norte posee el Research Triangle Park. Este convenientemente conecta a empresas y residentes al mercado estadounidense, conocido mundialmente como el mayor parque de investigaciones en los Estados Unidos. La mayor parte de esto se debe al sistema educativo, la tecnología y la escena financiera, además de amplias oportunidades profesionales. Los costes empresariales se encuentran entre los más bajos del país. La electricidad barata, los costes de construcción por muy bajos de la media nacional y los salarios competitivos hacen de Carolina del Norte un lugar rentable para los negocios. Además, lo que ahorres en Carolina del Norte te permite disfrutar una mejor calidad de vida y viajar o ir a lugares donde no irías si vivieras en otro lugar más costoso. Bien amigos, vamos a hacer una pausa en el video para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, además de hacer clic allí en la campanita para que así no te pierdas de nuestros videos cargados de información como este o de todas nuestras aventuras. Y por supuesto recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook e inclusive TikTok para que así estés pendiente y al día de donde estamos grabando estos videos espectaculares para ti. Bien amigos, y una de las ventajas de vivir en North Carolina obviamente es el crecimiento económico que está teniendo el estado, por ende mucha actividad laboral y empleo. No es desconocido en este momento que las empresas como Apple, Microsoft y Amazon están haciendo vida aquí en North Carolina y eso ha hecho que el boom de trabajo sea muy grande y eso también ha convertido el estado en un lugar muy atractivo para profesionales jóvenes, para familias jóvenes que están buscando un mejor lugar para vivir y comenzar su vida aquí en North Carolina. Otra de las ventajas de vivir en North Carolina obviamente es el valor de las viviendas. Es un precio mucho más accesible y asequible que en otros estados. Por ende, eso también convierte el estado en una parte muy atractiva para que familias vengan a comprar su primera casa aquí para empezar. Y obviamente es mucho más económico que otros estados como Florida, Los Ángeles o Nueva York y eso lo convierte en un lugar muy atractivo. Y hablando ahora de las desventajas que tiene North Carolina, una de las desventajas en la parte económica, que también tiene que ver con la parte pública, es el transporte. El transporte público en North Carolina en ciertas ciudades es muy deficiente. Por ende aquí todo el mundo tiene carro. La mayoría de las personas tienen carro y es algo casi que indispensable en North Carolina porque el transporte es muy eficiente, a menos que vivas en los centros o los downtown de las ciudades como Charlotte, Raleigh, que tienen un sistema de transporte público que es un poquito ya mucho más avanzadito, tienen una continuidad en los autobuses, la gente suele usarlo más, aunque aquí en Raleigh está creciendo, lo hemos visto que se ha expandido bastante, pero creo que los tiempos han disminuido un poquito, no mucho. Antes esperar un autobús duraba una hora, hora y media, ahorita creo que ha bajado más, 30 minutos, de todas formas estaremos investigando, dejándolo por aquí, los tiempos de verdad que estamos usando los autobuses en este momento. Y otro de los puntos que son a tomar en cuenta, obviamente, en el aspecto negativo de North Carolina, es que en las ciudades vas a sentir una sensación de libertad o de pensamiento más abierto, de gente un poquito más abierta, mientras que en los campos la cosa es un poquito más conservadora, la gente es mucho más seria. Por ende, North Carolina se tiende a conocer como un estado muy conservador. Aquí no vas a ver actividades extremas o cosas que se salgan como en Florida, que vas a ver fiestas o personas andando por ahí un poquito menos de ropa. Aquí no lo vas a ver tanto, inclusive cuando vayas a las playas vas a notar que la gente se viste un poquito más serio, pues no vas a ver tanto bikinis o por tomar un tema, es por decirles algo, o sea, es un estado muy conservador, no es tan abierto como California o como Florida, que es un poquito más de mente abierta, aquí es un poquito más serio, por ende, cuando vengas a North Carolina ten eso en cuenta, y también así que les voy a dar una pequeña nota. En este estado a la gente no le gusta que le toquen la bocina, el claxon, lo que te toquen de la corneta. Si vas a venir a vivir aquí, no hagas eso. A la gente aquí le molesta de sobremanera que toquen el claxon, así que ese es un detallito cuando vengan a vivir a North Carolina. En cuanto a la educación, hay que mencionar que tiene 3 universidades de primer nivel: la North Carolina State University, la Duke University y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Además, los resultados académicos de los colegios públicos están entre los mejores del país. En cuanto a la vivienda, si te vas a mudar a Carolina del Norte puedes esperar precios asequibles de alquiler y de compra de vivienda, además de impuestos muy bajos. Y si hablamos de educación, resulta que North Carolina tiene 3 de las mejores universidades de todo el país. Así que si tu opción es venir a estudiar a North Carolina, aquí tienes una buena oportunidad
en solo 3 de esas mejores universidades del país. Y si hablamos de educación básica, en este caso desde el grado de pre-kinder hasta el grado 12, las escuelas públicas del estado son una de las mejores. Inclusive el condado de Wade tiene el promedio más alto que el promedio nacional. Ningún sitio es perfecto y en Carolina del Norte hay que tener en cuenta algunas de sus desventajas. Si estás buscando razones para no mudarte a Carolina del Norte, el Tar Heel State presentó algunos aspectos negativos para sus residentes o futuros residentes. Este estudio arrojó que un puñado de pequeñas ciudades con alto desempleo y bajos salarios, como Whitebit, Oxford y Gastonia, impulsan la tasa de criminalidad de Carolina del Norte. La buena noticia es que la mayoría de los lugares son generalmente muy seguros. Si bien el clima es agradable durante todo el año, los residentes que viven en la costa siempre corren el riesgo de sufrir daños por huracanes. Solo asegúrese de estar al tanto de las advertencias y de comprar un seguro si se encuentra cerca de la costa. Sabemos que la sanidad en Estados Unidos es muy cara y cabe mencionar que Carolina del Norte en ese aspecto no es de los estados más baratos precisamente, aunque a su favor diremos que los centros médicos tienen mayor calidad que la media nacional. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado todos los tips y todo nuestro resumen de ventajas y desventajas de vivir aquí en North Carolina. Si quieres saber más contenido de este estado o de todas nuestras aventuras, por supuesto recuerda suscribirte a nuestro canal y hacer clic allí en la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas de todo este contenido. Por supuesto, recuerda además compartirlo con tus amigos y comentarnos qué tal les pareció esa ventaja y desventaja y cuáles son las que tú, en tu consideración, si lo conoces o dependiendo de la información, te parece sean las mejores en tu consideración si te quieres venir a mudar aquí a este estado.